Empiezo porque Messi está acá, ¿no? Maradona, lo que quiera. Para patear ahora. No, en la Argentina existe una ley que es la 26.150, se aprobó en el 2006, que es la Ley de Educación Sexual Integral. De todas las cosas que vi funcionando, la educación sexual integral, cuando funciona, es una revolución, es un cambio absoluto. Es obligatoria para escuelas públicas y privadas. Desde Jardín de Infantes fue una gran pelea dentro de la legislatura con Santiago de Estrada, porque la mayor resistencia estaba en los chicos y las chicas más chicas, que es interesante pensar eso. Perdón, Santiago de Estrada era un diputado, el que llamaban el obispo, que hoy es secretario de culto, y el que está organizando toda la argumentación con el Papa en contra del proyecto de legalización del aborto. Digo, para que tengamos a los personajes en el tablero. Va a vivir 1000 años Santiago de Estrada. Esa interna en la legislatura es muy interesante para analizar hoy, y también es central pensar por qué lo que se oponían era que estuviera en el Jardín de Infantes, porque realmente hay algo del derecho de las nenas que lo están pidiendo, digamos, de las nenas como colectivo político, realmente, que creo que hoy emerge claramente. Cuando la ley se implementa, es maravilloso y realmente produce cambios, más allá de que necesite actualizaciones, etc. La ley es obligatoria para colegios públicos y privados, desde jardín hasta la secundaria, hay otros niveles de adultos, etc., pero tendría que ser obligatoria. Hoy, por ejemplo, está medido por una encuesta de Mumalá, de las mujeres de la matriz latinoamericana, que en promedio en la ciudad de Buenos Aires tienen chicos y chicas adolescentes solamente 2 clases de educación sexual integral. O sea, hoy no se cumple. Hubo enormes capacitaciones en la gestión anterior, se enfocó menos en la Ciudad de Buenos Aires. Es posible que se sienta menos en la Ciudad de Buenos Aires que en otros lugares del país, porque se desestimó. En la gestión de Esteban Bullrich como ministro de Educación porteño, la cifra que les puedo contar es que solo destinó el 0,005% al presupuesto de educación sexual integral en la Ciudad de Buenos Aires, que eran 70.000 pesos, solo a 2 ONG que después contaban que pedían dar en más escuelas y no las daban. La educación sexual integral la tienen que dar en realidad los profesores y profesoras o maestros y maestras de cada escuela, pero bueno, si hay ONGs, bienvenidas que las hagan, pero también obstaculizaban ese planteo. El presupuesto se blanqueó por primera vez este año, pero también ha bajado en su nivel de capacitaciones, y requiere realmente una política de capacitaciones, por un lado presencial y por el otro lado que de hecho funciona. Estuvo tambaleando este año la capacitación virtual, pero es muy efectiva, sí, con diferencias. Por ejemplo, que es interesante, digo, intento traer los focos tecnológicos. Por ejemplo, otras materias, lo hablaba esto, digamos, con quienes ejercen las capacitaciones, a lo mejor matemáticos, más técnicas, pueden hacerse como sin tutores. La educación sexual integral no puede hacerse sin tutores y tutoras, digamos, requiere presencia humana, pero las capacitaciones virtuales han tenido muchos resultados y realmente producen enormes cambios. De hecho, hoy la conciencia hasta en las primarias, o sea, hasta en las escuelas primarias de niñas y niños es muy alta cuando se da educación sexual integral. Por supuesto, requiere algo sistemático, no es ir y dar una charla sobre la menstruación que antes estaba tercerizada, privatizada a empresas de toallitas, o dar una charla y decir existe el preservativo e irse. Requiere una práctica sistemática. Ahora, más allá de que existan muchas otras formas de educación, como lo que hacen chicas en tecnología con las adolescentes, que me parecen maravilloso, digo que no todo lo educativo se reduzca a la ley. La verdad es que pedir la exigencia y la implementación de la ley es importante, y si alguno es papá o mamá, ir a la escuela y preguntar, ¿se da educación sexual integral? ¿Por qué no se da? ¿Es una ley? Si no se da, la escuela está en falta, también es una acción posible. Quiero contar una investigación que hubo a comienzos, digamos, en 2004, creo que fue 2003, 2004, que hizo Catalina Weinemann, una socióloga que muy importante incluso dentro del feminismo, porque ha hecho investigaciones que dieron datos fundamentales para poder sostener posiciones y demandas. Catalina estudió 100 años de libros de lectura en la Argentina, es decir, tomó desde el año 1900 hasta el año 2000
los 100 años, todas las editoriales que editaban libros de lectura que eran de uso en las escuelas de Argentina, y analizó el discurso de género, el modelo de familia, los roles, las niñas y los niños, los juguetes, las asignaciones de género en niños y niñas durante los 100 años. Una cosa muy importante, ella es una investigadora que sobre todo investigó el mundo del trabajo, el mundo laboral de mujeres y varones. Y una cosa interesante es que ella vio qué pasaba a partir de los años 60, que es cuando las mujeres acceden masivamente al mercado de trabajo, y entonces obviamente los roles familiares se modifican. ¿Qué pasó a partir de los 70, que había una irrupción del feminismo? ¿Qué pasó a partir de los 80, digamos en mediados de los 80, con el retorno de la democracia y un movimiento de mujeres muy activo y en la calle, y con la ley de cupo y con toda una serie de cambios? Los libros de lectura no registran nada de esto. Hay algo de cambios en el texto, pero no en las imágenes. Entonces, bueno, las familias, algunas familias tienen bueno, no, obviamente no la familias con dos mamás o dos papás, ahí ni llegan, pero sí que en una familia mamá trabaje, por ejemplo, o que en una familia solo hay una mamá y la abuela, pero no hay un papá. Es decir, algunos de estos cambios en el texto, porque era lo que pasaba con la realidad de los chicos, y era muy duro decirles, una familia es un señor y una señora que se unen para procrear. Esta definición, dicho sea de paso, es la que llevó Menem al encuentro de Beijing. Una familia es un hombre y una mujer que se unen para procrear. Si se unen para otra cosa, dejan de ser una familia. Entonces, ese texto por ahí incluía estas cosas, pero el dibujo siempre era la mamá en la cocina, el papá mirando televisión y leyendo el diario, con su hermanito varón al lado, en el sillón, y la hermanita ayudando a su mamá. Tengo algunas imágenes de los libros de lectura. Uno dice, Elenita, que es mi segundo nombre, por eso me tocó el corazón. Elenita ayuda mucho a su mamá, cose, barre, cocina, plancha, limpia, y todo lo hace con alegría. Y eso es muy interesante, porque no solo te sacan la plusvalía laboral, también la plusvalía emocional. No solo tenés que hacerlo obligadamente porque sos mujer, sino además hacerlo con alegría, ¿no? Entonces, en realidad, la educación puede incluir ciertas cosas, pero tiene estereotipos fuertísimos apoyados en los propios materiales con los que las docentes o los docentes que hoy tienen que enseñar se han formado. Entonces, la formación de docentes y la formación de las propias familias, antes de o simultáneamente con dar educación sexual en las escuelas, aseguraría que esos cambios, esos discursos prosperaran. Ahora, esto que decía Luciana, de la importancia de empezar en el jardín de infantes, tiene que ver con que la educación sexual, entre otras cosas, incluye prevención del abuso sexual infantil. Es decir, el enseñar mi cuerpo, las sensaciones que me gustan, las que no me gustan, poder decir que no, poder aceptar o no, lo que me incomoda, contárselo a un adulto, todo esto está muy insistentemente puesto en esta parte de educación inicial, previendo eso. Ahora, ayer salieron cifras del INDEC sobre la violencia, sobre el abuso. En la violencia el 86% de los casos son parejas o exparejas, quiere decir que la propiedad sobre ese cuerpo es muy fuerte, sobre el cuerpo de los niños también. El incesto es algo extendidísimo y que sin embargo no tiene una figura penal, no hay una figura penal que se llame incesto. El incesto paterno-filial no existe como figura penal, porque quienes han legislado lo han hecho desde un punto de vista de patrón, desde un punto de vista docéntico, son sus privilegios, no van a legislar en contra de sus privilegios. Entonces, cuando insistimos en que haya mujeres en la justicia, que haya mujeres en la ciencia, etcétera, es porque hay que reconstruir esa mirada y es muy difícil. Empieza en el jardín de infantes, pero no termina nunca. Hola, primero muchas gracias por las dos presentaciones, la verdad que estuvieron brillantes y muy inspiradoras. Quería preguntarles acerca del proyecto de ley que presentó el oficialismo ayer sobre la paridad salarial en cuestiones de género. No sé si han podido ver en detalle cómo es el proyecto y sobre todo qué piensan de ese proyecto y también qué lectura hacen de tal presentación. Arreglando el Pimpinel, a ver cómo... a mí me parece bien que se procure paridad en los salarios de varones y mujeres.
el proyecto me parece oportunista, muy oportunista, pero todos los derechos que conseguimos las mujeres los conseguimos de modo oportunista. Lo que ocurre es que mientras llegaba esa oportunidad, que era una fisurita así que se abría, estábamos con un exocet preparado de cifras, de datos y de demandas para que eso se cumpliera. Así que seas oportunista no es una excepción. Fue oportunista el matrimonio igualitario, fue oportunista la ley de voto para las mujeres, fue oportunista el cupo. Todas esas fueron medidas oportunistas, pero nos encontraron militando y preparadas como para que eso fuera una oportunidad para que las cosas cambiaran. Ojalá con el aborto pase lo mismo, que también es un proyecto, no el de la campaña, pero que se legitime la discusión, etc. ¿Qué pasa con el tema de la equidad salarial? Se le va a pedir a las empresas privadas, cuando en realidad lo ideal sería que se empezara por el mundo público. Pero ¿cuál es el problema para empezar por el mundo público y dar el ejemplo y decir, por ejemplo, el Gabinete de Ciencia y Técnica, que son todos varones, y ganan lo mismo, es muy equitativo salarialmente? Bueno, ¿qué pasa con el mundo público? Pasa que tenemos en la vida pública muy diferentes escalafones con los cuales se miden los salarios. De diputados tiene uno, senadores tiene otro, salud tiene otro, docencia tiene otro. No son escalafones que por ser un trabajo estatal estén en el mismo nivel. Entonces las categorías, los nombres, los montos, para cada uno son completamente disparatados. O sea, dos personas con la misma formación, teniendo trabajo del mismo nivel, pueden tener salarios completamente diferentes porque uno trabaja en justicia y otro trabaja en el Ministerio de Salud. Completamente diferentes. Entonces, el mundo público no está dando el ejemplo. Y lo que se le va a pedir al mundo privado tampoco va a ser comparable, porque se le piden cuáles son las categorías y qué salarios tienen mujeres y varones en esas categorías. Posibilidades de escamotear este dato, cualquier contador recién recibido te las da, sobre qué nombre ponerle a la categoría y cómo justificar que alguien... Yo creo que hay una enorme disparidad. Se calcula un promedio del 27% de la disparidad, en algunos casos es muchísimo mayor. En los medios de comunicación me han comentado periodistas destacadísimas que van cambiando el tipo que está con ellas, pero como ellas están súper legitimadas, son la figura del programa y van poniéndole al lado un muñeco, otro muñeco, el muñeco gana más, siempre. Y se enteran 20 años después, cuando por alguna filtración, porque cuánto gana cada uno es un secreto que aprendemos a guardar. ¿Cuánto ganás? Me acuerdo que cuando fui designada legisladora, abrí un blog y escaneé mis recibos de sueldo. Me querían matar mis compañeros. Y yo dije, pero es tengo el cargo público, es el sueldo público. ¿Pero cómo lo vas a poner en el blog? Pero es lo que me pagan, es lo que cobro. No, esto no hay que decirlo en ningún lado. El argumento que te dan es, te podrían secuestrar con fines extorsivos si saben que ganás el sueldo de un diputado, qué sé yo. Yo creo que es un proyecto que es de maquillaje además por otra cuestión. Cuando vos haces una norma, tenés que poner una sanción. Si vos no ponés una sanción ante el incumplimiento de la norma, es un buen deseo. Entonces yo te digo, vos vas a tener que hacer la mitad de las tareas del hogar y nadie te controla, nadie te vigila y nadie te sanciona si no lo haces. ¿Lo harías? ¿Sí? Bueno, toqué un tema a lo mejor complicado. Pongámoslo en términos laborales. Pero lo ponemos en términos laborales. Nadie te va a controlar, nadie va a vigilar qué pasa y nadie te va a sancionar si no lo haces. Vos tenés que mandar, como se hacía el control. Yo hice una ley para controlar la producción de efedrina, que es una sustancia que se usa para las drogas de diseño, en los laboratorios argentinos. En los laboratorios en la ciudad de Buenos Aires, que era mi jurisdicción, yo era legisladora. ¿Cuánta efedrina producen los laboratorios? Si multiplicaste por 1000 la cantidad de efedrina, es que no estás haciendo gotas para la nariz. Era bastante obvio, ¿no? Macri vetó esa ley, pero además lo que me dijeron es que el modo en que se vigilaba la producción de efedrina era una página que había en el Cedronar, en la cual los laboratorios tenían que cargar cuánta efedrina tenían. Y nadie vigilaba, nadie iba a inspeccionar el laboratorio. Yo era una pichi, pero hay gente que parece más pichi que yo, ¿no? Entonces, si nadie te va a sancionar, eso es una expresión de buenos deseos. Yo creo que está destinada al fracaso esa ley. Y que deberíamos empezar por equilibrar los diferentes niveles laborales en el Ejecutivo y mostrar esa voluntad en el Ejecutivo para después
exigirles a las empresas privadas, porque lo otro es a cambio de otra cosa. Macri se está enojando con los empresarios, ahora les tironea con la equidad y por abajo de la mesa negociarán otra cosa a costa nuestra. No nos pusimos contentas, Macri. Bueno, no, está buenísimo. Yo también creo que es mejor, digamos, que las leyes existan. Para mí el gran motor de los cambios en Argentina es el Congreso, no por casualidad, sino por el cupo. Coincido en todo y seguramente escribiremos con más detalle sobre el proyecto. Sí creo que, bueno, si hay cambios, bienvenidos. En el mundo existen paradigmas en Australia, por ejemplo, hacen este control, seguramente en Australia de manera más correcta que en Argentina, como este monitoreo que las empresas, aunque sea, tengan que rendir. En algunos sentidos puede servir. A mí me parece muy exitoso, por ejemplo, en el monitoreo que están haciendo con un simple, y también otro buen ejemplo de tecnología, con un simple bot derivado de economía feminista. Andrés y Mercedes de Alessandro, de columnistas, que empezaron a medir cuántas columnistas mujeres había en los diarios. Hay días que Clarín y La Nación dan 0%, Perfil 9%, y la verdad que lograron hacer en algunos sentidos una pequeña reversión. Por ejemplo, cuando leía a Marina Marialla en Perfil, que tiene bajísima cantidad de mujeres columnistas, para mí fue un gol, y tiene que ver con cómo, bueno, determinados monitoreos pueden servir para poner blanco sobre negro de injusticias, y que entonces si la empresa tiene que medir, hay una revisión que en términos, digamos, antes que nada puede llegar a servir. En algunos países, qué sé yo, con algunos niveles de mayor honestidad podría tener mayor eficiencia que, como dice Diana, en Argentina. Sí creo que es el Estado lo que tiene que representar, digo esto desde los símbolos o del Poder Ejecutivo, pero además sí hay medidas que se pueden tomar directamente. El Estado tiene, primero, que especialmente en las empresas que dependen y en áreas, por ejemplo, en la construcción de rutas, etcétera, incorporar más mujeres en áreas no tradicionales y mejor pagas, en transporte, claramente en la construcción, en las áreas que son mejor pagas y que no son tradicionalmente femeninas, digo, más allá de los cargos públicos más clásicos. Esto no se está haciendo, no se hizo antes, hubo solo 2 programas de capacitación de mujeres para que salgan además del gran problema laboral de la Argentina, que son la desocupación y que la gran cantidad de empleadas domésticas. Obviamente, y la verdad que hay que decirlo, no es un gap que el ministro de Trabajo tenga una empleada en informalidad, es que no va a atacar el gran problema de las mujeres en la Argentina, que está medido que del 36% de mujeres informales, la gran mayoría son empleadas domésticas. Lo que se hizo en su momento en el Ministerio de Trabajo era un programa de capacitación para que haya mujeres que sepan reparar motos y para que puedan usar las excavadoras. Bueno, esos programas pilotos, cuando son pilotos, digamos, no tienen inserción masiva. Ahora, si pensamos esto, que reparen motos, algo tan simple, si se promoviera realmente, sí habría cambios reales. Y después hay un proyecto de economistas de la Universidad de San Martín que me pareció muy interesante, que también es que el Estado priorice, como vos decías, Diana, con medidas positivas como es esto del CONICET, de priorizar o premiar a quienes tienen equidad de género, que ahí también es que sea equidad de género real, con mejores licencias, mejores condiciones para la compatibilidad, que no sea maquillaje, que siempre es difícil poder examinarlo en la Argentina, pero que las licitaciones del Estado, desde el catering, por ejemplo, en Algodoy, el papel, el transporte, cualquier medida que se dé como licitación, tenga a mujeres en cargos representativos y empresas con equidad de género. Eso también subiría la equidad salarial, digamos. O sea, no alcanza con ese proyecto, más allá de eso, festejo que se parezca y sí, que se promueva el debate, y sí creo realmente que el gran problema económico de las mujeres es la desocupación sub-29. ¿Puedo hacer sin, no sé, se escucha bien? Capaz hay alguien conectado. Ah, ok. Mi pregunta tenía que ver con los videos que mostraste de las publicidades y si existe un tipo de control o proyecto de control respecto del contenido que se pase por televisión o publicidad, o todo queda en manos del escándalo que pueda llegar a generar digamos, en el público.
Bueno, ahí, digamos, en un principio era anárquico y azaroso y ni siquiera tenía como esta condena social o por redes sociales que hoy a lo mejor podemos ver cuando hay una publicidad que es muy cuestionada. Después, por supuesto, viene a agregar más, porque más, como les contaba, hizo esta jornada entre muchas otras cosas en la legislatura, pero después hay algunos cambios que sí se dan. En principio, en la ley para prevenir y erradicar la violencia de género se toma en cuenta la violencia mediática y simbólica. Entonces, ¿se podría denunciar legalmente una publicidad? Sí. Hoy constituye parte de lo que para la Argentina normativamente es violencia de género. Digamos, una de las formas es la violencia simbólica y mediática. Los casos que llegaron a la justicia son muy pocos y son de notas de diarios. Una de Clarín que tildaba de máquinas de hacer hijos a las mujeres con más de 7 hijos. Y muy pocos otros casos, y justamente es muy costoso litigar y no ha llegado ningún caso publicitario. Después hay otro mecanismo que también existía, pero la verdad que hoy está desarticulado, digamos, de la gestión anterior a esta se ha desarticulado el organismo más importante, que era el Observatorio de Discriminación en Radio y Televisión, que conformaban el INADI, lo que era en ese momento el AFCA, pero que ahora está desarticulado, podría haber seguido con otro nombre, pero no está, y lo que era el Consejo Nacional de las Mujeres, que hoy es el Instituto Nacional de las Mujeres. Ese observatorio tuvo en su momento un trabajo excelente sobre publicidades, con informes, y lo que hacían no era sancionar, no se llegó nunca a sancionar, pero sí era sentarse en una mesa. Vos sos la publicitaria, el publicitario pasó con la publicidad de cerveza Schneider, no sé si la recuerdan, pero hubo un escándalo en su momento, que de hecho para mí fue como el inicio por lo menos de la visibilización del tema del acoso callejero en el transporte público, que tenían todas unas campañas que decían perdón por, ¿no? Era todo perdón por hacer esto. Bueno, estaba desde la bobada de hacer así con la guitarrita, como perdón por, y no era nada, era una bobería, hasta perdón por hacer pis y no lavarse las manos, o sea, nada, y en el medio mezclaban entrar con un auto a un albergue transitorio cuando la chica decía que no, o sea, comparaban no limpiarse las manos con una violación en la misma publicidad televisiva. El observatorio lo llama, digamos, los reta, se produce esta conversación, y después sacan una que fue en gráfica, en vía pública, que era perdón por el apoyo en el bondi. También, esto pasó hace 5 años y hoy sería inimaginable que van a hacer una apología del acoso en el transporte. Ahí se volvieron a sentar, pero estaba este organismo. La verdad que en esta gestión de gobierno el observatorio está desarticulado y no volvió a hacer nada más, lo cual es una vergüenza y es un retroceso. Y después empezó a tener, a partir de, digamos, la ley de medios, se crea la Defensoría del Público y empieza a tener una acción muy fuerte con el tema de las publicidades, y de hecho tuvo también gestiones muy exitosas. Por ejemplo, una publicidad de cerveza que se dio más que nada en Mendoza, que decía que las mujeres eran un huracán, que cuando se iban de la casa arrasaban con todo, al punto de que no dejaban ni la volvita de la pileta, hacían como un pozo de una pileta, como que se habían llevado todo, ¿no? Con esta idea de mujeres ambiciosas, agresivas, destructivas, como un huracán. La Defensoría del Público intervino y esa publicidad era levantada, digamos, ¿no? Como acciones eficaces sin llegar a ser sancionatorias. Hoy la Defensoría no tiene una titular, no está cerrada, pero la verdad que también está inactiva. Entonces, por un lado ha crecido la presión social en redes, pero la verdad que desde el Estado se ha retrocedido. El Observatorio de Medios realmente era un lugar extraordinario, y la directora del observatorio era muy buena. Por eso el trabajo que se hizo fue un trabajo intensivo, no solamente con respecto a la discriminación de género, también con respecto a discriminación con migrantes, a discriminaciones raciales, religiosas, de todo tipo. Este ejemplo del huracán, una cosa que me parecía muy interesante del observatorio es que tenía el tipo de intervenciones como en una mediación, es decir, la mujer que hizo la queja por esto del huracán presentó la queja al observatorio, entonces llamaron al que había hecho la publicidad, a la empresa publicitaria y a la mujer, a ver de qué manera la mujer sentía que se satisfacía su queja.
fue con una disculpa publicada en el diario diciendo que la empresa no quería ser lesiva y retiraba su publicidad, pero no solo era retirar la publicidad, era que la empresa se hiciera cargo de que el mensaje había sido un mensaje lesivo y que entonces pidiera disculpas. Entonces, el tipo de reparación se convenía con quien había hecho la denuncia, y eso también era un aspecto novedoso e interesante. Desafortunadamente, cuando concluyó, creo que eran 5 años, el periodo de designación, cayó esa designación y silencio. No hubo tampoco un reclamo popular como para que esto ocurriera. Y no hay, si vos no sabés qué se hace con esa publicidad, es que estamos siendo muy malas en transmitir cómo este tipo de violencia se puede denunciar. Las defensorías del pueblo también son un lugar donde estas denuncias se pueden hacer. El INADI es un lugar donde estas denuncias se pueden hacer. Pero la verdad que la eficacia que tenía ese observatorio era algo muy directo, muy técnico, tenían muy buenas personas muy bien formadas para hacerlo, y el mecanismo era muy bueno. Es una pena que se haya discontinuado. Bueno, estamos un poquito pasados de tiempo. Muchísimas gracias a todos por venir, muchísimas gracias por la presentación. Al menos la pasé muy bien.